Estamos compartiendo experiencias con la conducción de Antonio y Mariel. Hola, muy buenas noches. Cuando en el año 1993 el escritor James Hilton publicó su novela titulada Horizontes Perdidos y que más tarde sería llevada al cine, relatando la existencia de una comunidad de sabios que vivía en un oculto rincón de la cordillera del Himalaya, conforme al dictado moral y ético budista y cristiano. El mundo de Occidente tuvo ocasión de acercarse al mundo intraterreno de Shambhala, de la Jerusalén celeste, que en la obra se llamaba Shangri-La o Valle de la Luna Azul. Y milenios de historia no divulgada de las civilizaciones intraterrenas se hacían accesibles al mundo mediante el recurso de la ficción. Hoy el hombre ya sabe de la existencia de los centros planetarios, con sus civilizaciones y ciudades intraterrenas como Erx, Aurora, Mistitlán, Iberá, Anutea, Lis Fátima y Mirnayad. En el programa de hoy nos vamos a referir a una de ellas, la que más se ha manifestado en el plano físico, como es la ciudad de Erx. Lo que hoy vamos a compartir es una síntesis del relato de Félix Gracia, director de la revista española Más Allá, y este va a ser el relato de su experiencia personal que vivió en el área de Los Terrones, a 16 kilómetros de Capilla del Monte, con la ciudad de Erx. Por lo tanto, en el programa de hoy vamos a compartir una primer parte de lo que Félix Gracia denominó la ciudad celestial. Esta historia que hoy vamos a compartir comienza el día 27 de enero. Félix Gracia, cuando llega a Capilla del Monte, tiene un encuentro con quien va a ser su guía en esta experiencia que nunca imaginó que iba a vivir. Y las palabras del guía, que a Félix Gracia le sonaron muy extrañamente en sus oídos, fueron la palabra contacto y la palabra encuentro. Y él dice que hasta la misma palabra de Erx le sonaba extraño porque no formaban parte de su vocabulario habitual. Y todo era nuevo para mí,
dice Félix Gracia. Comienza a contar, dice, esperé en mi habitación del hotel en Capilla del Monte hasta unos minutos antes de las 11 de la noche, hora en la que habíamos convenido que este guía pasaría a recogerme. Salí a la calle de Capilla dirigiéndome hasta el cruce con la vía del tren, donde le esperaría según lo convenido. Brillaban las estrellas majestuosas por encima del Uritorco, y a la hora en punto llegó este ser que iba a ser su guía en este viaje rumbo al contacto con la ciudad de Erx. Sigue contando Félix Gracia que salimos de Capilla del Monte y tomamos la ruta 38 en dirección a Cruz del Eje, y a unos 9 kilómetros de Capilla dejamos la ruta asfaltada y tomamos un camino de tierra que fue el que nos condujo hasta Los Terrones, donde viviría esta experiencia extraordinaria. Antes de llegar a Los Terrones hay que pasar por la tranquera de entrada, donde sigue el camino, y hay unos kilómetros más. El camino, pasando la tranquera, luego de esto hay que superar una frondosidad de la zona, que es una zona de tipo abovedada. Y entonces ahí iniciaba una pronunciada pendiente hacia arriba, que el guía enfiló en primera velocidad, apurando al máximo la potencia del motor. Simultáneamente inició la entonación de un cántico en el que pronunciaba palabras y frases pertenecientes al idioma cósmico que luego pude conocer, repetidas como un mantra en voz alta y clara. Comprendí que aquellos cánticos formaban parte del ritual de acceso, que eran una especie de advertencia, un saludo, una especie de ya estamos aquí, ya hemos llegado, en respuesta a una llamada interior. A lo largo de un recorrido de unos 7 kilómetros, y antes de que nos detuviéramos definitivamente, hizo 2 brevísimas paradas y lanzó sendas ráfagas de luz. Aquello también formaba parte de un secreto código de acceso y acercamiento. Los cánticos reverberaban igualmente la proximidad, cada vez más inminente, del momento decisivo. Metro a metro avanzábamos, sorteando bajadas y subidas, curvas que se asomaban y profundos barrancos. El guía no cesó de entonar un cántico tras otro, alertando y alternando las frases en idioma erdín con otras en castellano, dirigidos y especialmente enfocados a orientar estos sonidos al cosmos y a entidades que para mí eran de extraños nombres. Estas entidades eran correspondientes
a los moradores de la ciudad de Erx, a quienes solicitaba permiso para penetrar en su territorio no físico, y establecer comunicación. Algunos de los nombres que en ese momento me resultaron muy raros y extraños eran, por ejemplo, Mayuma, Sikuma, Taikuma. Esos fueron algunos de los nombres que empecé a oír en ese momento, sin imaginar lo que venía a continuación. Este camino que conduce a los terrones, una vez pasado la tranquera, termina en una explanada, y esta pequeña planicie queda prácticamente encerrada entre las montañas y donde hay una hilera de árboles. El guía que conducía a Félix Gracia en esta experiencia que iban a vivir esa noche, este guía detuvo el coche junto a la hilera de árboles y dice Félix, aunque no dijo nada el guía, entendí que habíamos llegado. Descendí del auto y cerré la puerta con sumo cuidado, temiendo alterar en el profundo silencio de la noche. El guía hizo también lo mismo. Acto seguido, portando un bulto que no podía distinguir sobre sus brazos, el guía se encaminó hacia el centro de la explanada. Yo permanecí donde estaba, mirándole. Vi cómo se ponía una prenda sobre su cabeza. Se trataba de un poncho de color claro con algunos ribetes oscuros en sus extremos, que colocó también sobre sus hombros después de elevarlo con ambos brazos hacia arriba, como quien lo muestra o lo está ofrendando. Y comprendí que era una ceremonia. Cuando terminó el acto ceremonial, hizo un gesto con el brazo para que le siguiera y fui tras él. Caminamos varios metros hasta que quedó a nuestros pies un profundo barranco. Ahora estábamos de pie frente al inmenso valle de Erx. Yo miraba atento delante de mí, esperando que ocurriese algo, convencido de que algo iba a ocurrir. Por fin el guía extendió sus brazos hacia arriba con las palmas de las manos giradas hacia adelante y dijo una frase breve, contundente, en idioma cósmico. La pronunció en voz alta, con energía. Era una clave que el eco llevó hasta el último rincón del valle. Siguieron otras espaciadas entre sí unos segundos, al mismo tiempo que con sus manos y brazos componía signos extraños sobre el aire. Todo un ritual cuyo simbolismo y desarrollo solo él lo conocía. Y solo él conoce. De pronto emitió un sonido que parecía una ráfaga de viento mientras hacía un gesto con su brazo derecho, como dirigiéndolo en alguna dirección. Y entonces sucedió. Frente a nosotros, sobre el lado derecho del valle y a una distancia que no sabría precisar con exactitud,
pero en todo caso de 7 u 8 kilómetros, aparecieron 2 grandes luces, 10 veces mayores en tamaño de lo que es el astro más brillante de nuestro cielo, que es Venus. 2 gigantescas luminarias como estrellas blanquísimas de inigualable pureza que aumentaban de tamaño y desaparecían bruscamente para volver a surgir súbitamente de la nada, en aparente respuesta a las palabras del guía. Aquello realmente era impresionante. Era para mí inimaginable. Pronunciaba unas palabras y allí, en la oscuridad del valle, aparecía de pronto una luz potentísima que lanzaba destellos que podrían representar, dada la distancia, centenares de metros de ráfagas de luz blanca purísima. Al emitir el destello, las luces crecían varias veces su tamaño, convirtiéndose en algo tan voluminoso como el sol. Una de ellas, de pronto, se dividió lentamente en 2, sin disminuir su tamaño, y tras permanecer en ese estado varios segundos, volvió a fusionarse. Y eso realmente para mí fue impresionante. Las luces surgían de la nada, de manera súbita, y desaparecían del mismo modo como quien enciende o apaga una lamparita en la oscuridad. 1, 2, 3, hasta 5 luminarias a la vez. 5 diamantes de luz potentísima a los cuales el guía llamaba por su nombre, como Maikuma, Sikuma, y con quienes parecía mantener un diálogo telepático. ¿Cómo entender lo que estaba pasando? Asistía por vez primera en mi vida a una experiencia inexplicable desde la humana razón. Aquello no era una ilusión óptica, ni yo estaba condicionado por ningún estado emocional, ni de ningún otro tipo que pudiera predisponerme, haciéndome ver lo que no existía o lo que yo deseara ver. Nada de eso. Yo estaba absolutamente sereno, manteniendo en todo momento una postura que combinaba la apertura sin juicio con la observación desafectada y distante. Aquello era real, estaba sucediendo, sin más, sencillamente, inexplicablemente, pero esto ahí estaba. El guía permanecía ahora impasible ante el espectáculo de luz. Había dejado de gesticular con sus brazos, dando por finalizado el ritual de contacto, limitándose a decir algunas palabras de vez en cuando que intentaban traducir mensajes telepáticos. Eran frases de bienvenida, saludos, reconocimientos, reencuentros. Yo escuchaba atentamente sin pronunciar palabra, atento a aquellas misteriosas presencias lumínicas. Trataba de encontrarles algún parecido con cualquier foco de luz conocido, pero no eran comparables a nada. En todo caso, se parecían a lo que podríamos imaginar como un gigantesco diamante de luz blanca y brillante, como una estrella, de pronto
como que si una estrella de pronto se hubiese descolgado del cielo y permaneciese flotando a 1 kilómetro del suelo para desde allí moverse, dividirse en 2, aumentar repentinamente en 3 o 5 veces de tamaño, lanzar impresionantes destellos o apagarse súbitamente. ¿Qué eran aquellas luces? ¿Quién las controlaba? Una cosa me pareció evidente. Aquellas maravillosas luminarias no eran objetos ni naves espaciales, sino pura energía, presencias lumínicas de lo inmanifestado, de lo inusitado, de lo sublime. Sigue diciendo Félix Gracia: noté que una profunda paz se había instalado en mí. La presencia de las luces estaba afectando a mi estado anímico de manera muy favorable. Algo estaba pasando más allá del impacto visual. A mi derecha, el guía tomó mi mano con la suya y la apretó fuertemente en un gesto que interpreté de comunión y afinidad. No hablamos, sobraban las palabras. Ambos seguíamos mirando al frente, él comunicándose telepáticamente, yo absorto en la contemplación de lo de afuera y de mi interior. Algo nuevo empezaba a acomodarse en mí y yo era ya consciente de ello. De pronto, junto a una de aquellas luminarias blancas, surgió una nueva luz de color rojo brillante, como un gigantesco rubí encendido sobre el fondo oscuro de la noche. Impresionante. Era tan grande o más que las otras, pero su color rojo la hacía singular, única, tan impactante y llamativa que el mismo guía no pudo ocultar su entusiasmo. Y me dijo: mírala, Félix, mírala. Gracias, Padre, gracias. Le pregunté en voz baja: ¿quién es?, pensando que aquella luz podría tener un nombre según el código interpretativo del guía. Y él me dijo que es la luz del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, insistió el nuevo, acentuando su entusiasmo. Guardó silencio unos segundos, fija la mirada en aquella luminaria, con una sonrisa en su rostro. De pronto se volvió hacia mí y, tocándome la espalda amistosamente, me dijo: vaya regalo que te han hecho, hermano. En verdad se trataba de una insólita experiencia cuyo sentido y alcance estaba aún lejos de calibrar. Aquellos no eran objetos voladores, ni naves interplanetarias, ni ovnis. Aquel era un avistamiento de seres de otras galaxias. Aquello, según podía percibir, era un contacto real, un encuentro con entidades no humanas, pertenecientes a una civilización suprafísica y cósmica, cuyo enclave etérico sería la llamada ciudad de Erx, real en una dimensión no física que coincide con las coordenadas geográficas de aquel valle llamado del silencio. Tan avanzada civilización no es ajena al proceso evolutivo de la raza humana.
sino que por el contrario, desde su nivel superior, estaría contribuyendo al mismo en cumplimiento de lo que unos y otros conocemos como plan de Dios, que incluye la profunda transformación de la raza humana. El centro magnético de Erx sería entonces como un gran vórtice que emana la energía precisa para propiciar esa transformación en los seres humanos, al igual que en otros tiempos ocurriera con la llamada Shambhala, ahora también con el Centro Mayor Mistritlán, con quien Erx comparte absolutamente toda su esencia.